Bienvenidos una vez más a otro programa de salud integral en tiempos de coronavirus. Son las 5 en punto y estamos iniciando un programa más hoy, 2 de junio, martes, iniciando un nuevo mes y una semana más también de confinamiento. Buenas tardes, Martita, ¿cómo está? Y a nuestra invitada Paz. Hola, Carla. Buenas tardes, Carlita. Buenas tardes, Paz. ¿Cómo han estado? Cuéntenme un poquito cómo hay niños en la casa, cómo se celebró el Día del Niño ayer. Bien, en casa, pero bien. Ya tengo una hija. En casa no hay niños. El viejito tiene un niño. Ah, ya, muy bien. Sí, ayer sí como que hubo movimiento por el Día del Niño, pues no. Sí, un poco más dentro de lo posible. Sí. Muy Y bien, hoy bienvenida, también... Paz. Bienvenida, Paz. Y hoy vamos a hablar también un tema, ya que estamos hablando del niño también, hoy vamos a hablar acerca de las estrategias para manejar las dificultades emocionales y conductuales durante el confinamiento, junto a nuestra querida invitada Paz Corral. Ella es psicóloga educativa, terapéutica y tiene un máster en educación y orientación familiar. Así que el tema del día de hoy son las estrategias para manejar las emociones y las conductas de niños y adolescentes. Bienvenida, Paz. Muchas gracias. Creo que es un tema muy importante. Ahora todos estamos pasando por esto, incluso como adultos nos ha costado el tema del confinamiento y esta nueva normalidad que ya muchos estamos empezando a retomar de cierta forma las actividades. Entonces, con los niños y con adolescentes, realmente podemos notar que van a haber dificultades en las emociones, en las conductas, porque es algo esperable. Ha sido un cambio fuerte en la rutina de todos. Muchos niños, muchos adolescentes tal vez no tienen la capacidad o toda la experiencia de vida que tenemos nosotros y por ende se les va a hacer mucho más difícil poder enfrentar esta situación que nos ha tocado vivir ahora. Entonces, muchos papás están preocupados porque notan cambios en sus hijos, notan que tal vez hay más dificultades y ellos a su vez están también estresados, preocupados y les cuesta mucho más manejar las emociones y las conductas de sus hijos. Sí, Paz, eso es un tema que, bueno, lo hemos venido conversando en algunos programas anteriores y hoy me gustaría profundizar un poquito más en esta cuestión. ¿Qué sucede? Mi pregunta sería aquí, ¿qué sucede cuando ya en casa, cuando ya tenemos niños que ya antes de la cuarentena o el confinamiento o la pandemia, como lo querramos ubicar con las diferentes términos que se presentan? ¿Qué sucede cuando ya hay chicos que ya tenían antes dificultades? Existían dificultades ya conductuales o quizás ya estaban tomando una terapia psicológica para ellos. ¿Qué sucede con estos niños ahora en cuarentena? Vamos a notar que niños que ya antes tenían dificultades, pues ahora esas dificultades se van a ver incrementadas. Incluso, como usted lo menciona, el hecho de que tal vez antes estaban recibiendo algún tipo de apoyo y resulta que ahora ese apoyo se corta, muchas veces se quedan con papás que por más buena intención que tengan, no tienen los conocimientos profesionales para saber cómo guiarles, cómo ayudarles en esto. Entonces, si ya de por sí era un chico, una chica que tenía dificultades y ahora se ve sin la terapia y encima está con padres que tal vez, como les digo, con buena intención y todo, pero no saben cómo manejar eso, se va a empeorar y se vuelve como un círculo porque la conducta empeora, los padres tal vez se estresan más, se molestan más, le tratan peor al niño y por ende él también incrementa aún más las malas conductas. Y estar todo el tiempo encerrados en casa o sin poder cambiar de ambiente o acudir a servicios que nos podrían ayudar, van a empeorar estas situaciones. Entonces, es muy importante porque incluso en niños tal vez que antes tenían una conducta regular, vamos a notar cambios de conducta. Pero si ya teníamos un caso de un niño que previamente tenía ya algunas dificultades de conducta que estaba
en terapia, que estaba con asistencia, sería importante buscar la forma de continuar eso, ya sea como padres, asesorándonos, buscando profesionales que estén atendiendo con teleconsulta, pero buscar otras opciones y no simplemente confiar en que ya eso se va a solucionar solo. Exacto. Y por ejemplo, bueno, ya decíamos niños que tenían antes algún tipo de patología, pero los niños que, por ejemplo, todos son diferentes, son un mundo diferente, pero para los niños que tal vez tienen autismo, tal vez tienen problemas conductuales, hiperactividad, en cada niño con ese tipo de patología se tiene que actuar de manera diferente. ¿Cómo los papás deberían actuar ante cada uno de esos casos? Creo que lo que menciona es muy importante, el hecho de diferenciar, no creer que hay un abordaje que nos va a funcionar para todos los niños o que hay alguna receta que sea para todos. Entonces, es muy importante conocer a mi hijo, conocer cómo es él, cómo se está adaptando específicamente a esta situación, porque puede ser que a otras situaciones haya reaccionado diferente. Entonces, es muy importante ver cómo está reaccionando a esto y sobre todo, como dice, si es que ya tenemos un diagnóstico, sea de autismo, de cualquier cosa, importante saber y guiarnos con los profesionales que nos han estado ayudando. Porque si, por ejemplo, como menciona, tenemos un niño que tiene autismo, que va a tener, que es, como sabemos, muchos niños con autismo se guían mucho por las rutinas y este es un corte en su rutina. Entonces va a ser importante buscar profesionales que nos puedan guiar sobre cómo podemos, qué estrategias podemos tomar desde la casa para poder ayudarles a manejar mejor esa situación, porque por supuesto que con un niño que ya tiene antecedentes, digámoslo así, se nos puede complicar mucho la situación y se nos puede salir de control. Entonces necesitamos también apoyarnos y no creer que tal vez yo solo como papá o como mamá puedo manejar todo, sino buscar también otros recursos y otras personas que nos puedan brindar ese apoyo. En cuanto al tema de diagnósticos que hemos tocado acá, de diagnósticos que los chicos tienen, sí, ¿cómo podríamos en esta época, ¿no? Porque, bueno, seguramente, y yo también lo pienso así como mamá, ¿no? El pensar en tal vez sacar a mi hijo o a mi hija a una consulta psicológica, alguna terapia, algún tipo de terapia, ¿cómo pensarlo en estos momentos? Porque, bueno, realmente sí como que se quedó paralizada esta área un poco, lógicamente, por seguridad y por protección de todos, y más aún de los pequeños, ¿sí? Entonces, ¿qué les recomendamos a los papitos? Tener teleconsultas, asesorarse con más profesionales, porque muchos de los casos los papitos, como tú decías, Paz, piensan tal vez que ya va a pasar o se va a solucionar de manera quizás a veces hasta, no sé, por la situación que pasamos, quizás a veces hasta pensamos que puede pasar algo mágico y que ya no va a seguir esta situación o esta conducta en los chicos. Entonces, ¿qué recomendaciones habría en estos tiempos donde, bueno, yo he visto desde la semana anterior que ya algunos centros y algunas consultas ya hemos vuelto a activarlas con todas las medidas de bioseguridad? Pero ¿cómo ayudarles a esos papitos? Porque lógicamente hay miedo, ¿sí? Y es normal, hay un miedo, hay el sentido de protección también a los pequeños, ¿sí? Pero ¿qué les recomendarías ahora en esta situación? ¿Cómo podríamos canalizar que se reactive o se reanude nuevamente la terapia que los chicos necesitan? Porque hay situaciones que realmente las necesitan y son urgentes. Exacto. Yo creo que sería muy importante, como decíamos, diferenciar cada caso. No podemos generalizar o decir, bueno, todos los niños regresen o cualquier niño que tenga una conducta tal vez preocupante, entonces inmediatamente acuda al psicólogo. Creo que de forma general, no solo ahora durante la pandemia, sino de forma general, creo que es importante primero nosotros como padres acudir, comentar el caso y recibir una guía sobre qué es la situación, porque muchas veces no es una situación del niño, a veces puede ser una situación de cómo nosotros como padres
estamos manejando la situación. Entonces no es el niño quien tiene que acudir a terapia, sino somos nosotros quienes tenemos que cambiar nuestras prácticas. Obviamente van a haber otros casos que el niño en particular sí necesite la terapia, pero por eso es importante que cada familia se asesore con los profesionales con los que estaba ya previamente para saber si es que ese niño en particular necesita acudir necesariamente a terapia, si es algo urgente, como dice que por supuesto hay casos que necesitan acudir, si es algo que tal vez se pueda posponer o tal vez no ser tan seguido, sino ampliar un poco más, o como les dije directamente, tal vez no sea el niño quien necesite esa guía o esa terapia, sino seamos nosotros los que necesitamos las pautas para saber cómo manejar, porque lamentablemente es muy común que se crea que si hay un problema en el niño, entonces el niño tiene que ir a terapia y no siempre es así. Muchas veces es algo mucho más amplio de otros elementos. Por ejemplo, en este caso puede ser el estrés en sí de la pandemia, cómo estamos nosotros manejando las situaciones y querer solucionar simplemente enviándole al niño a terapia no es la respuesta. Entonces es importante ver algo mucho más amplio y también qué estamos haciendo nosotros para contribuir o no a ese problema del niño. Por ejemplo, bueno, en los casos obviamente son diferentes todos y, por ejemplo, cuando nosotros como papás estamos estresados, esto también lo reflejamos hacia los niños y no, por nosotros podrían los niños también estar estresados o deprimidos o bueno, con ciertas conductas diferentes que nosotros los papás podríamos estar emitiendo hacia ellos. ¿Cómo podríamos nosotros como papás hacer, no sé, hacer alguna rutina para que los niños también no tengan estrés por todo lo que estamos pasando y por no salir de la casa? Porque los niños siempre quieren ir al parque, quieren ir a un centro comercial. ¿Y cómo hablar con ellos acerca de todo lo que está pasando? Yo creo que algo que mencionó que es muy importante es la parte de las rutinas. Y esto aplica para todos, desde niños chiquitos hasta adultos. Está demostrado que las rutinas nos traen una cierta forma de calma, de tranquilidad, porque sabemos qué esperar, qué viene después. Entonces, una rutina ayuda mucho, sobre todo en estos momentos que todo es tan incierto, que todo ha cambiado, ya tal vez no tenemos nuestros mismos horarios de trabajo, o trabajamos a distancia, nuestros hijos dejan de asistir a las clases como ellos los conocían. Entonces, es importante tener una rutina para dentro de todo regresar un poco, darles un poco de seguridad. Entonces eso es clave. Incluso yo con mi hija pude comprobar eso, porque los primeros días, como aún no sabíamos bien cuánto iba a ser, qué iba a pasar, entonces realmente no le puse yo ninguna rutina, sino íbamos medio en el día, digamos, viendo qué iba pasando. Pero realmente yo le noté que no, que eso le afectaba mucho más, porque ella en realidad estaba acostumbrada a tener un horario, una rutina, levantarse, comer, ir a la escuela, entonces ella tenía toda una rutina. Entonces, el momento que yo le hice la rutina, le pude ver, o sea, noté que efectivamente es cierto, o sea, la rutina les ayuda mucho, se vuelve mucho más predecible y les trae, como digo, esta predictibilidad para saber qué esperar. Entonces, obviamente lo vamos a ir ajustando. Con niños chiquitos lo vamos a hacer tal vez una rutina mucho más simple, con imágenes para que sepan, y con adolescentes o niños más grandes, algo más general que incluso lo podemos ir haciendo con ellos. Entonces eso es muy importante. También la parte del estrés que menciona. Vamos a tener estrés por muchos motivos, más aún si es que tal vez nos hemos visto afectados, como en la parte económica, muchas personas han perdido su trabajo, entonces son elementos que van a incrementar el estrés. Ya de por sí es una situación estresante, pero se va a volver mucho más estresante si es que añadimos otros elementos que están afectando directamente nuestra seguridad y nuestro bienestar, como puede ser la economía, el perder un trabajo, el perder tal vez algún familiar o muchas cosas. Entonces, por eso digo, es muy importante que primero nosotros como padres estemos bien, porque si nosotros no estamos bien,
no importa cuántas cosas hagamos, cuántas técnicas utilicemos, las cosas no van a mejorar mucho porque nuestros niños van a percibir eso, van a notar ese estrés en nosotros. Entonces, el autocuidado es algo fundamental. El pedir ayuda también. A veces estamos acostumbrados a creer que pedir ayuda es malo o que significa ser débil o que tenemos que nosotros salir solos de las cosas. Pero en realidad en estas situaciones es muy importante porque si yo no estoy pudiendo satisfacer necesidades básicas, como por ejemplo no puedo comprar alimentos, entonces obviamente eso va a repercutir muchísimo en mí y por ende en mis hijos. Entonces es importante cuidarnos y también apoyarnos en otros para así poder cuidar, porque como dicen, no podemos cuidar de otros si no estamos primero nosotros cuidando de nosotros. Entonces todo ese estrés se va a reflejar en nuestros hijos y ellos lo van a notar. O sea, no es algo que se pueda ocultar. Ellos son muy perceptivos y tal vez no digamos nada, pero ellos lo van a notar. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Paz, esta parte es muy importante de conversar un poquito más y tratarla, es el tema de concientizar a la familia, ¿sí? Porque muchas de las veces cuando llegan los papitos con los niños que son remitidos a algún tipo de terapia o evaluaciones, siempre llegan como que brindándonos o mostrándonos o poniéndonos sobre la mesa el problema. ¿Y cuál es el problema? El niño o la niña. Entonces, cuando uno quiere hacer una intervención familiar o quiere trabajar un poco más, los papás tienen como un freno ahí en que nos dicen, no, es que creo que no nos entendió, el problema es él. Entonces, muchas de las veces los papitos lo enfocan o lo ponen al niño como el problema. Entonces, ahí, ¿cómo sería un análisis en familia de poder explicarles desde su punto de vista, Paz, esto, ¿no? A los papitos para que puedan un poquito metabolizar estas situaciones y puedan brindar la ayuda apropiada al niño, ¿no? Porque muchas de las veces yo les digo a los papitos, está bien, el niño puede venir 1 o 2 veces a la terapia por semana, pero el resto del tiempo vive con ustedes, o sea, yo Exacto. Solo lo veo 40 minutos a la semana. ¿Qué podríamos abrir un espacio para pensar con los papás? Porque lógicamente es importante nosotros como profesionales de la salud mental abordar a los papitos, a los adultos, para que también se abran espacios de conversación, ¿sí? Y que ellos también, quizás algo que lógicamente creo que todos vivíamos con el apuro, con la prisa, con el trabajo, con el estrés, muchas de las veces no notamos en nuestra casa o en nuestros hijos. Y a veces crear ese espacio, ¿cómo lo haríamos creando este espacio con los padres o con los tutores de los niños? Yo creo que es muy importante lo que me dice usted, Martita, porque a mí me ha pasado mucho eso, que han acudido a consulta y quieren que únicamente le veas al niño y le trates al niño y como si el niño fuera totalmente independiente de la familia. Entonces, a veces creo que resulta difícil tal vez esa parte de aceptar de cuál es mi papel dentro de la conducta de mi hijo, que la conducta de mi hijo no es aislada. Entonces, una vez leí una frase muy linda y que creo que queda perfecto para lo que usted dice, que dice que cuando nosotros plantamos una lechuga y la lechuga no está creciendo bien, no le culpamos a la lechuga, sino vemos qué está pasando. Tal vez es la tierra, tal vez necesita más agua, tal vez necesita más sol, y nosotros tratamos de ajustar eso para que esa lechuga crezca bien, pero no decimos que es culpa de la lechuga. Entonces es exactamente lo mismo con los niños. Si es que algo está pasando con mi hijo, si es que hay algún problema, entonces, ¿por qué está ese problema? ¿Qué está en su ambiente? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo yo o qué no estoy haciendo yo para que mi hijo esté así? Entonces, es muy importante entender que todos, no solo nuestros hijos, sino todos no somos seres aislados, seres independientes que nuestra conducta se da solita, sino se da en conjunto y en relación con otras personas, con otros seres, y todo se corresponde, no es nada más algo aislado que alguien tiene una conducta y ya, sino siempre esa conducta va a estar relacionada con otras cosas que nosotros hagamos. Entonces,
es muy importante esta parte de reconocer mi papel y reconocer qué puedo hacer yo dentro de la casa, porque como dijo Martita, es así, o sea, si yo atiendo a un niño, yo le voy a atender a ese niño 1 hora a la semana, por decir 40 minutos o el tiempo que sea, pero la mayor parte del tiempo va a estar en su casa, en su escuela, y también las personas más influyentes son justamente las personas con quienes más pasa, las personas que le crían. Entonces, en este caso, los padres, o bueno, antes también los profesores que pasan mucho tiempo con el niño. Entonces, es muy importante trabajar con ellos también, o sea, trabajar con qué estrategias o qué cosas están haciendo ellos en casa para promover o no el bienestar de este niño. Por ejemplo, ahora que menciona el de los tutores y de los papás, hay niños inclusive que durante todo el día han pasado en la escuela. Hay Mm, algunas escuelas que en la tarde ellos hacen los deberes ahí mismo, inclusive almuerzan, simplemente se van prácticamente ya al terminar el día a sus casas y no tenían esa convivencia con los papás. O ujú. otros casos también que los niños pasaban con sus abuelitos, con sus tíos o con algún tutor durante todo el día y de la misma forma, solo en la noche les veían a sus papás y en la mañana que le pasaban dejando en el colegio o en la escuela. ¿Cómo podríamos llevar ese tipo de casos ahora en el confinamiento que ya están juntos prácticamente alrededor de 75 días? Sí, y exactamente ha sido un problema en algunos casos, porque como dice, estaban tal vez acostumbrados a pasar totalmente con otras personas. Muchas veces tal vez los padres, como dice, pasaban unos pocos minutos o un pequeño momento en las noches y realmente o sea, no tenían esos lazos o no habían pasado tanto tiempo como para conocerles realmente. Entonces, a veces se dan situaciones que en casa tal vez chocan mucho o no saben cómo manejar esa situación porque tal vez no estaban acostumbrados a eso, sino era alguien más quien estaba teniendo que manejar las diferentes actitudes o situaciones del niño. Entonces yo creo que también esto, o sea, todo depende cómo nosotros tomemos la situación que nos viene. Entonces, esta situación igual la podríamos tomar como una oportunidad para volver a reconectar, para volver a conocer a nuestros hijos, cómo son, cómo les puedo yo ayudar, cómo puedo yo ser partícipe de la vida de ellos y volver a involucrarnos más, porque ha pasado, como dicen, nuestras vidas tan ajetreadas, tan de un lado al otro que hemos perdido esta conexión. Entonces, si bien sí, toda esta pandemia nos ha traído un montón de cosas malas, también puede traer cosas buenas según cómo nosotras utilicemos eso. Si utilizamos como una oportunidad para crecer, para conocer, para tal vez cambiar cosas que estaban mal, entonces al final puede resultar en verdad muy positivo para toda la familia. Paz, hay una pregunta que la hacen por interno, ¿sí? Y nos Ujú. preguntan acá, por favor, los que están viendo la entrevista, nos preguntan, ¿cómo manejar a un niño con TDAH en estos tiempos de cuarentena? ¿Cómo podríamos manejar a un niño con ese diagnóstico? Tenemos, bueno, como dice, de por sí, un niño que es muy activo, que ya que así ha sido propiamente diagnosticado, porque, bueno, esto también lo menciono, porque hay muchas veces que decimos un niño con TDAH y en realidad no, nunca ha sido realmente evaluado o correctamente evaluado. Pero bueno, suponiendo que efectivamente tenemos el diagnóstico correcto, creo que es muy importante, o sea, muchas cosas. Primero, buscar otras formas que él pueda descargar toda esa energía. Entonces vamos a tener que buscar otras herramientas, porque ya no, tal vez no tenemos como antes que podíamos salir, no todas las familias cuentan con un patio donde tal vez puedan jugar o hacer cosas. Muchas familias están en espacios pequeños, están
departamentos, no sé exactamente el caso de este niño, pero sería importante dentro de los recursos que tenemos buscar formas que pueda descargar esta energía. Por ejemplo, ahora tenemos muchas opciones de YouTube con deportes para que pueda sacar esto, podemos jugar nosotros con él. Depende de la edad también, pero podemos jugar, por ejemplo, a perseguirle por la casa, a atraparle, cosas que le permitan a él sacar toda esta energía. También, como sabemos, a veces suele asociarse que hay un mayor índice de conductas problemáticas con niños con este diagnóstico. Entonces, es súper importante también mantener nosotros lo que es, lo que yo digo, la disciplina positiva, o sea, la parte de poner límites con amor, con respeto, pero límites al fin. Está bien, nosotros a veces nos pasa que tal vez decimos, pobrecito, es que está aquí en la casa, no puede salir, todo cambió, y tal vez tendemos a ser muy permisivos, a pasar muchas cosas porque nos da pena y en realidad así terminamos haciéndole más daño. Entonces es muy importante continuar porque parte de la rutina, parte de ser, de esta buena parte de crianza, es eso, es mantener unos límites que sean constantes, que sean claros, que sean predecibles y que también al niño le traigan una cierta forma de seguridad, de saber de que dentro de todo está alguien cuidándole y también las cosas siguen claras, porque si empezamos a cambiar los límites, a permitirle unas cosas, a decir es que pobrecito tiene el diagnóstico, no sale, entonces no importa que haga lo que haga, entonces ahí es donde podemos caer en un problema. Sí, es muy importante esta parte en la cual es poner límites. Y lo que dice Paz también es el tema, porque muchas de las veces los papis nos dicen, es que ya hemos hecho de todo, o sea, ya lo que usted me dice y ya hemos hecho. Pero yo creo que es muy importante, sobre todo que los papás sean conscientes de que el momento que ponen un límite también sea permanente y también flexible, ¿no? O sea, tampoco vamos a ser intransigentes con ciertas necesidades que los chicos. Pero yo creo que, y lo que más siempre les recomiendo a los papis es de que cuando digan algo lo cumplan, porque va por el lado de la amenaza o va por el lado del premio. ¿Qué opinas? ¿Qué opina Paz de eso? Cumplir la palabra. Sí, totalmente de acuerdo, Martita, y como dice, más que nada no caer en amenazas o en chantajes, que digo yo, es que si no haces esto, entonces te voy a quitar esto, o ya haz esto y a cambio te regalo esto. Entonces, es tratar de manipular la conducta a través de premios, de castigos, que sí, que tal vez nos van a servir ese momento, tal vez inmediatamente, sí, el niño por miedo o por conseguir algo va a lograrlo, pero ¿qué pasa? Que a largo plazo ya tal vez no le importa o que cada vez tenemos que incrementar más las amenazas, incrementar más los premios, incluso a veces llega un punto en que ya ni siquiera eso le importa. Entonces, yo siempre digo, a veces esto se da porque tenemos un poco de miedo de ejercer un límite y acompañar la emoción que viene con ese límite. Porque no es que a un niño le pones un límite y él va a decir ya muchas gracias por el límite. No, él va a gritar, se va a enojar, va a pelear y se va a resistir. Entonces es muy importante poner el límite y acompañar la emoción. Por ejemplo, puedes decir, no puedes lanzar los juguetes, que es, digamos, en este caso sería el límite. Si el niño sigue lanzando los juguetes, entonces le vamos a decir, bueno, mira, te voy a retirar los juguetes porque no los estás usando como debes, o tal vez decimos, mira, vamos a hacer otra actividad porque no estás haciendo la actividad como debe ser. Y obviamente el niño va a llorar y se va a gritar y se va a resistir, pero aquí es muy importante esto, el acompañar, yo siempre digo, acompañar la emoción y poner límites a la conducta. Entonces tú puedes acompañar y decir, sí, tienes razón, entiendo que estás molesto, entiendo que estás frustrado, y acompañar esa emoción. Obviamente si empieza, yo que sé, a pegar, que muchos niños lo hacen, empieza a pegar, a lastimar, podemos suavemente agarrar las manos y decir, mira, no te voy a dejar pegar, sé que estás muy enojado,
pero no te voy a dejar pegar. Y sí, la primera vez tal vez que pongamos un límite, vamos a notar que que la conducta explota, o sea, es algo explosivo, el niño se desborda. Pero si nosotros sabemos acompañar esa emoción, entonces a la larga el niño va a saber que cuando nosotros decimos algo es así, que hay un límite y que se va a cumplir ese límite y que nosotros le vamos a acompañar y apoyar su frustración, pero igual sigue habiendo un límite. Entonces eso es muy importante desde, como digo, desde niños chiquitos hasta adolescentes, el poder mantener un límite y acompañar también la frustración que trae eso. Por ejemplo, en este instante estamos hablando de los límites que los papás deben poner, pero en algún momento el niño está haciendo su berrinche, está llorando, gritando, botando cosas, bueno, una infinidad de cosas que puede hacer un niño enojado, y el papá al ver eso, ya cede. ¿Cómo podría a un papá actuar en ese caso para no ceder ante ese chantaje de que está llorando, que no se calma, ya ha pasado más de 5 o 10 minutos y sigue así, y por eso el papá cede y le da cualquier cosa que el niño estaba haciendo berrinche por esa situación? Es una muy buena pregunta porque en realidad sí, o sea, pasa mucho que empieza el berrinche y ya cedo para que ya deje de llorar, para que, o sea, lo que sea. Entonces, bueno, creo que esta pregunta tiene varias partes. Primero, comprender de dónde viene eso. También tenemos que ver la edad de los niños. Normalmente los berrinches se dan más entre 2, 3 años, pero también pueden darse en niños más grandes. Pero en niños menores de 5 años, tenemos que entender que la región del cerebro que está asociada al autocontrol y a la gestión de emociones es muy inmadura. Entonces, un niño que está haciendo un berrinche es como que literalmente se va a dejar llevar por esta emoción. Su parte racional no va a estar funcionando, digámoslo así. Entonces, se trata de acompañar y nosotros enseñarle a gestionar esa emoción. A veces con niños chiquitos puede ser simplemente abrazarles. Vamos a tener que ir conociendo a nuestro hijo porque, por ejemplo, en el caso de mi hija, mientras más yo le hablo, más se enoja y más grita. Entonces, a veces simplemente tengo que abrazarle y estar ahí y decir algo puntual como, entiendo que estás frustrada, yo estoy aquí y ya simplemente, y llega un punto en que esa emoción cede. Pero yo creo que lo más importante, además de eso, es aprender a manejar nuestras propias emociones. Porque si nosotros tal vez nunca hemos trabajado en nuestras emociones, nunca nos han enseñado cómo gestionar nuestras emociones, entonces cuando vemos que nuestro hijo tiene una emoción muy fuerte, nosotros o sea, nos alteramos porque no sabemos qué hacer, porque si no sabemos qué hacer con las nuestras, tampoco sabemos qué hacer con la de los niños. Entonces, por eso yo siempre digo que la crianza, o sea, es principalmente un trabajo con nosotros mismos. Aprender a trabajar con nosotros, a por qué me incomoda tanto el llanto, por qué quiero que se calle rápido, por qué me cuesta tanto acompañar una emoción de un niño. Porque como les digo, obviamente lo que uno pone límites es a la conducta. Si es que un niño está lanzando cosas o pegando por el berrinche, obviamente vamos a actuar en eso. Pero que un niño esté triste, que un niño esté frustrado y esté llorando por eso, no es algo malo y es una expresión natural. Yo siempre les digo a los papás que se imaginen cómo sería si es que, por ejemplo, ellos estuvieran frustrados, estuvieran llorando por algo y viniera alguien y les dijera que ya, que se callen, que ya lloraron suficiente, que no es para tanto. Simplemente nos sentiríamos rechazados, nos sentiríamos tal vez que no nos entienden y más bien provocaría que rechacemos a esa persona. Entonces, en el caso de los niños, si los propios cuidadores, que son quienes más deberían entenderles, son los que rechazan sus emociones, a la larga eso va a generar, primero, que no sepa gestionar emociones porque nadie le está enseñando cómo hacerlo. Decirle ya cállate, ya no llores, ya es suficiente, no le está enseñando cómo manejar. Entonces nosotros tenemos que tener estrategias. Como digo, al principio cuando un niño está muy alterado, lo único que podemos hacer es abrazarle y esperar que baje un poco, porque ese rato tratar de razonar es imposible. No va a escuchar, no va a entender razón, porque esa parte racional del cerebro no está activa en ese momento.
Y después hablar, enseñarle tal vez técnicas de respiración, enseñarle formas para calmarse. Por ejemplo, hay niños que les gusta aplastar las pelotas para calmarse. Entonces vamos a ir viendo y como digo, según con nuestro hijo, hay niños que no les gusta que les abraces mientras están enojados. Entonces simplemente están ahí llorando, pero quieren que tú estés cerca. Entonces vamos a ir ajustando según cada niño, pero es importante, como digo, trabajar en nuestras emociones, porque si no, me voy a desesperar porque este niño ya pasó 5 minutos y sigue llorando, pasó 10 minutos y todavía está enojado, entonces mejor voy a ceder en el límite. Y a la larga, eso va a traer más problemas porque el niño aprendió que tal vez si gritó lo suficiente o lloró lo suficiente, el papá cedió. Entonces más bien estoy yo mismo empeorando la conducta. Tal vez ese ratito logré que deje de gritar, pero a la larga me va a traer muchos más problemas. Paz, yo hago un comentario, ¿no? Es como algo que estoy preparando en un escrito, en un artículo, que le estoy titulando como "No queremos más berrinches". Es como que los padres actuales, frente a un berrinche del niño, se sienten impotentes, no saben cómo manejarlo, o como usted dice, quizás despierta lo que yo llamo o llamamos en psicoanálisis un poco, despertamos fantasmas de los adultos cuando vemos una actitud de los niños. Entonces, muchas de las veces también es importante indicarles a los papis que el berrinche es bueno, como usted también lo menciona, ¿no? Yo considero que un berrinche también es parte del ser humano y sobre todo el niño es la única forma de expresión que tiene, porque quizás nosotros como adultos podemos manifestar nuestras diferencias con palabras, muchas veces si nos enojamos mucho, con otro tipo de expresiones, pero los niños deben tener el medio de expresar su inconformidad, ¿sí? Porque también son personas que sienten, que piensan, y el momento que aceptamos un berrinche de ellos y lo sabemos manejar o conducir o sostener como adultos, le estamos dando un apoyo a él en la estructura de su personalidad. Exacto. Entonces, eso es importante que tengan claro los papitos, que los berrinches no son malos, porque ahora como que los berrinches son vistos con mucho miedo, y sobre todo mucho miedo por el tema de la patologización cuando se presentan berrinches, pero yo creo que todo el tiempo hubo berrinches en todas las épocas. Incluso como dice usted, Martita, uno como adulto a veces tiene lo que yo digo, los berrinches de adulto, que no te sale algo y lloras, gritas, maldices. Sin embargo, esperamos que con los niños ellos simplemente acepten las cosas malas y no expresen nada, lo cual es algo totalmente, no es realista. Entonces, por darles un ejemplo, cuando recién empezó la cuarentena, creo que estábamos como a 2 semanas que había empezado la cuarentena, mi hija se levantó de la siesta y empezó a llorar, pero lloraba y lloraba y no había nada que le calme. Ya le abrazaba, le decía, le consolaba, trataba de averiguar qué pasó, pero ella solo lloraba y lloraba y gritaba. Entonces, lo único que pude hacer es realmente acompañar ese llanto, o sea, abrazarle y decirle, aquí estoy, y lloró como 20 minutos. Entonces, a veces uno dice, no, ya, es que no se calla, ¿qué hago? Pero simplemente estuve ahí, la acompañé, le abracé, y después cuando ya se calmó, me dijo, es que extraño mi vida de antes. Entonces vemos que siempre hay algo de fondo, o sea, un niño no es que llora o quiere hacer el berrinche por molestarnos, hay algo más, y como papás tenemos que tratar de entender qué nos está diciendo esa conducta, no solo querer cortar la conducta. Entonces decir, no, a ver, si está llorando, tengo que hacer que se calle, que no haga berrinche, que no llore, que no exprese. Sí, está bien como digo, si es que está algo, un problemático, golpes o algo, controlar eso. Pero la emoción no, sino tratar de entender qué me está diciendo esa emoción y cómo puedo usar yo eso que me está diciendo mi hijo, como dice usted, que a veces no saben otra forma de comunicarse. Y es el hecho de que sepan que nosotros estamos ahí para escuchar y no simplemente para tenerlos ahí tal vez callados, que nunca digan nada, nunca se quejen, porque no, o sea, ellos también son humanos como nosotros y van a expresar esas cosas, y como son inmaduros, su cerebro es inmaduro, obviamente no van a saber simplemente acercarse y decir, me siento triste o esto es difícil o no me gusta que haya cambiado la rutina, porque a veces ni siquiera tienen
esa capacidad de entender eso, sino simplemente se sienten mal y lo expresan de esa forma. Paz, una última pregunta, porque creo que Carlita también quiere hacerle otra. Y hay también esto que, la contraposición de los padres. A veces uno de los dos cede, el otro no cede, y muchas de las veces hay que primero arreglar esa parte. ¿Cómo lo podemos hacer? Sí, totalmente. Ese es un problema muy común, el que un papá haga una cosa y el otro papá haga otra cosa. Entonces, es importante, primero, como digo, sí, siempre repito, porque para mí es algo base, el trabajar en nosotros, a ver, en nosotros, en nuestra pareja, ¿cómo podemos nosotros pretender criar a un niño si es que no hemos hablado o no hemos discutido cosas básicas sobre cómo vamos a manejar diferentes situaciones? Entonces es muy importante que quede muy claro, buscar si es que tal vez entre los dos no podemos llegar a un acuerdo, buscar asesoría para que una persona imparcial nos diga. Incluso en casos que se da mucho de padres separados que manejan cosas totalmente distintas, es muy importante dejar de lado nuestro ego, o sea, nuestro ego de que yo soy el que tengo la razón y no me importa hablar con el otro porque nos odiamos y estamos peleados, pero yo voy a hacer lo que yo quiera, sino aquí es priorizar al niño. Puede ser que como pareja no funciona la relación, pero como padres siempre van a ser padres toda la vida. Entonces, significa dejar ir ese ego o tal vez ese resentimiento que tengo con el otro y buscar algo que va más allá de mí o más allá de mi resentimiento y buscar a alguien que me asesore y que me guíe con cómo ayudar a mi hijo, porque a mí me ha pasado mucho que estos niños lamentablemente son parte del tira y jala y terminan sufriendo mucho más, confundidos, sin saber qué esperar. Incluso sabemos que hay muchos estudios que muestran que estos niños que tienen tipos de crianza tan distintas pueden a la larga tener muchos problemas en muchas áreas conductuales, de adicciones, de pareja, porque nunca tuvieron una estabilidad ni supieron cómo, no tuvieron, como digo, algo estable o que les diga qué esperar o que esta conducta trae esto o si hago esto va a pasar esto, sino es algo totalmente impredecible y eso para cualquier persona, más aún para un niño, es muy estresante y causa muchos problemas. Bueno, ya hemos hablado sobre los niños, sobre las emociones, sobre las conductas, y ahora pasando a la siguiente etapa, los adolescentes. También vamos a hablar sobre este punto y cómo readecuar todo lo que hemos hablado con los adolescentes en cuestión de límites también, por ejemplo, el uso de la tecnología o también puede ser la relación que tiene con los papás. ¿Cómo podemos mantener una buena relación entre los adolescentes y los padres en esta época? Sí, es muy importante lo que dice de los adolescentes y el tema de los adolescentes es muy delicado en el sentido de que están precisamente en una etapa en la que la parte social y la parte de los amigos es la más importante y es parte normal del desarrollo, es algo esperable que sea así. Entonces, tal vez digamos con los niños, de cierta forma, es más fácil adaptarlos a la situación porque ellos están acostumbrados a que o esperan que su referencia principal sean los padres, entonces pasar más tiempo con los padres en realidad para ellos mejor. Pero en el caso de los adolescentes es diferente, el adolescente prioriza a sus amigos, a su grupo y más bien es, como digo, una parte del desarrollo en el que más bien trata de un poco diferenciarse ya de sus padres, de ser parte ya más de un grupo de amigos. Entonces el estar encerrado todo el tiempo en la casa, sin los amigos y todo el tiempo con los papás, puede ser muy estresante para ellos, incluso para chicos que tal vez estaban ya en el último año de colegio, no poder ir a su gira, no poder ir a su graduación, son cosas que ellos ansiaban mucho y que ahora no las tienen. Entonces, es muy esperable que ellos pasen por lo que es un proceso de duelo. A veces creemos que el duelo es únicamente cuando alguien muere, pero en realidad el duelo se aplica a cualquier pérdida.
y en este caso ellos están pasando por una pérdida de lo que conocían, de sus rutinas, de sus amigos. Entonces, eso sumado, o sea, de por sí ya en el duelo uno suele experimentar cambios de emociones, dificultades, problemas de conducta, y si encima a eso sumamos lo que ya de por sí en la adolescencia tenemos cambios de emociones, cambios de conducta, entonces todo esto se va a intensificar mucho más. Es muy probable que les veamos como más tal vez enojados, que cambian mucho de humor, tal vez están bien, luego mal, también frustrados porque todo lo que implica la educación ahora en línea no es lo mismo que la educación presencial, pueden verse frustrados, más aún si tal vez incluso en la parte presencial tenían dificultades en la parte de aprendizaje, ahora van a tener más dificultades porque se está encontrando mucho que en realidad la forma online de aprender no es lo mismo que presencial, y a muchos les está costando esto, y si de por sí ya antes tenían, entonces van a tener muchas más dificultades, pero como dice, igual es muy importante darles también a ellos una rutina, también la parte de emociones, que igual significa acompañar esas emociones, entenderle que esté frustrado, buscar momentos para hablar. También incluso tenemos, digamos, la ventaja de que el adolescente puede expresar mucho más lo que le pasa. Entonces podemos buscar, obviamente momentos, no vamos a buscar cuando esté alterado o enojado, tratar de hablar porque ese rato no lo va a hacer, pero tal vez en momentos que esté calmado, buscar oportunidades para tratar de hablar de lo que está pasando, validarle que es normal que se sienta así, escucharle tal vez sus frustraciones. Hay chicos que a veces no quieren hablar con los papás, pero darles la opción de que, por ejemplo, escriban. Está también demostrado que escribir ayuda mucho a organizar nuestras ideas y también a comprender mejor lo que nos pasa. Entonces, tal vez si no quieren hablar, darles la opción de escribir, de expresar de alguna forma lo que están sintiendo. También buscar formas que ellos puedan conectar con sus amigos, utilizar la tecnología, pero obviamente, como dice, también con límites. No vamos a darle el celular y que lo use cuando sea, a la hora que sea. Entonces, si bien ellos ya son mayores, eso nos resta que ellos no necesiten límites. Igual necesitan límites. Obviamente los vamos a ir ajustando a su edad, vamos a usar otras estrategias, pero igual tienen que mantenerse. Lo mismo que es con los niños, que es la parte de acompañar las emociones, pero también poner límites. Paz, y es muy importante también recordarles a los papás que esta etapa de la adolescencia es una etapa donde se va presentando ya lo que llamamos autonomía o la independencia de allá de los chicos, y que es normal y sobre todo sano de que ellos tengan estas manifestaciones. Y la manifestación, pues lógicamente nos demuestran por medio de la rebeldía, por medio de contradecirnos y muchas de esas cosas, ¿no? Porque muchas de las veces los papás no visualizamos que ya los chicos son adolescentes y que les queremos seguir viendo como niños. Entonces no les damos ese espacio, ese lugar donde desarrollen su autonomía, ¿sí? Y sobre todo, Paz, algo también para los papás, un consejo de su parte es que muchas de las veces nosotros nos vamos a criticar a los chicos, nos vamos del lado de la crítica. Entonces, estamos 24/7 en casa con ellos. Ellos están haciendo su mejor esfuerzo para estudiar. Están dejando de lado su área social, sus pares, sus amigos, que es lo principal en su etapa. Y encima los papás criticándolos todo el tiempo. ¿Qué nos dice de eso, Paz? Es muy cierto lo que dice Martita. A veces, yo siempre digo que a veces a los hijos se les trata, o sea, como no tratamos a nadie más, porque a cualquier otro, tal vez a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, les tratamos con mucha más comprensión, con mucha más compasión, pero sin embargo a nuestros hijos les exigimos, como dice, les criticamos, les vemos todo lo malo, cuando en realidad nosotros deberíamos buscar apoyarles, entenderles, y a veces nosotros creemos que esto significa que si somos muy comprensivos o somos muy buenos, entonces el niño se va a descarrilar, el adolescente se va a descarrilar y va a tener más problemas, pero en realidad no, porque como les digo,
Una cosa es la comprensión y otra es los límites. Nosotros podemos, como dice, si es que vemos que tal vez el niño está con dificultades en la parte de aprendizaje, no ir directamente a criticarle, como les digo, pensar ¿qué haríamos con un amigo? Si vemos que un amigo tiene dificultades en el trabajo, no fuéramos a decirle, ves, es porque no te dedicas, no haces nada bien, eso te pasa porque no duermes bien o cualquier cosa, sino tratamos de averiguar qué te pasa, hoy estás durmiendo bien, cómo te puedo ayudar. Entonces es lo mismo con nuestros hijos. ¿Qué está pasando? Como digo, esas conductas, ¿qué nos están diciendo? Y el hecho de ser comprensivos, el hecho de buscar entenderles o ser afectuosos, no niega que nosotros vayamos a poner límites, no porque seamos comprensivos le vamos a decir, bueno, entonces ya no sigas en las clases, ya no tienes que asistir, no. Obviamente va a tener que hacerlo, obviamente va a tener que cumplir con sus responsabilidades, pero es la forma como nosotros le ayudamos a cumplir con esas responsabilidades. Porque si creemos que con críticas o estar todo el tiempo atrás juzgándole va a cambiar las cosas, no va a cambiar. Lo único que va a hacer es que se resista más, que se enoje más y que incluso ni siquiera ya nos busque para ayudar, para que le digamos qué hacer, sino nos va a bloquear. Entonces, por eso es importante mantener esa comunicación abierta y con el mismo respeto que le tratáramos a cualquier otra persona. Paz, y también es importante en esto que estamos mencionando con los adolescentes, sí, porque muchas de las veces los papis dicen no sabemos cómo actuar, cómo manejarlos, pero también es importante y me parece maravillosa esta idea de tratarles como quizás a las personas, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, porque siempre lo hacemos con creo que un máximo de respeto, ¿no? En toda situación. Pero también, ¿qué pasa con la privacidad? ¿Qué pasa? A ver, cuando nosotros, a ver, yo no estoy muy de acuerdo cuando los papás me dicen yo quiero ser amigo o amiga de mi hija, porque bueno, realmente ahí estamos en otro nivel, estamos dando otra posición de ser amigos. Si queremos decir, quizás, para no decir amigos, sino que lo que queremos interpretar es tener una cercanía con nuestros hijos adolescentes, la privacidad, ¿sí? ¿Qué sucede cuando ellos llegan y nos cuentan algo? Sí, llegan y nos cuentan algo quizás feo, malo, a veces nos asombra las cosas que nos cuentan, pero ¿qué sucede cuando no tenemos privacidad y le contamos al primo, a la tía? A veces culturalmente cometemos esos errores y no nos damos cuenta. ¿Cómo manejar la privacidad de los adolescentes? Que es muy importante y creo que es el primer paso de la cercanía hacia los padres. Exacto, y creo que es muy importante diferenciar esto que dijo, que es que no somos amigos de nuestros hijos, porque eso no es lo que somos. Nosotros somos papás o mamás de nuestros hijos. Ahora, otra cosa muy diferente es, como dice, mantener esta cercanía y lo que yo siempre digo, el respeto. O sea, el respeto que le damos a cualquier otra persona, porque a veces a los niños, a los adolescentes, les vemos como menos, como que ellos no merecen tanto respeto, como que de ellos sí puedo contar, como dice, las cosas privadas a los otros, pero es algo que no se nos ocurriría hacer si viene nuestro mejor amigo y nos cuenta algo, nosotros ir a estar contando a toda la familia. Entonces es eso, o sea, para mí la clave siempre es el respeto, y el respeto es muy amplio, o sea, el respeto, como digo, no es ser amigos, el respeto es nosotros tratarles como les tratamos a otros, respetar esa privacidad, respetarle a esa persona, que también respeto en el caso de padres de hijos, significa, como he dicho, poner límites, no significa ser amigos, pero ser también considerados con sus emociones, con su privacidad, porque si viene un chico y nos cuenta algo, y nosotros vamos y le contamos a todos, entonces nosotros mismos estamos rompiendo algo básico del respeto, que es esa confianza. Entonces, siempre para mí es esto, o sea, y siempre yo repito esto, que es el respeto, no el ser permisivos, no el ser amigos, sino el ser respetuosos, el poner límites con respeto, el escuchar, validar emociones, respetar la privacidad, pero todo con las mismas, digamos, bases que lo haríamos para tratar con cualquier otra persona que lo consideráramos que que es nuestro igual, porque pasa mucho que, como digo, a los niños les consideramos como menos, a los adolescentes como menos, entonces a ellos no importa
que les tratemos mal, que les juzguemos, que les insultemos, que les minimicemos o que les contemos sus cosas privadas. Entonces, esa es la clave. Creo que viene ahorita bien el dicho de hay que tratar como quisiera que nosotros nos traten. Creo que calza bien en este momento ese dicho y creo que a todos nos ha pasado. A mí también me ha pasado que le cuento, por ejemplo, no sé, algo a mi mamá y mi mamá le cuenta a mi tía y mi tía después me pregunta y es como que, mami, yo te conté a ti, o sea, ¿por qué tenías que comentarle cosas que para Claro. mí es como que de madre a hija? Sí nos ha pasado, creo que a todos en algún momento. ¿Y cómo podríamos, por ejemplo, los adolescentes en el momento de estar en esa etapa, de tener los amigos, de tener, no sé, todos los días verles a los amigos, todos los días conversar con ellos? Seguramente yo pienso, o no sé si es lo correcto, de que ellos deben estar reprimiendo mucho alguna conducta o algunos pensamientos por el hecho de no tener cerca a sus amigos y que ellos son sus seres de confianza más que los papás. Sí, es muy probable que pase eso, porque todos, bueno, todos aquí hemos sido adolescentes y sabemos que los amigos son a quien le confías las cosas, que les cuentas cosas que tal vez no les vas a contar a tus papás. Y como les digo, es normal, o sea, por más buena relación que tengas con tus hijos, es parte normal del desarrollo el que ellos busquen estas relaciones con sus amigos. Claro que te van a contar cosas, pero siempre van a haber cosas que van a ser como reservadas más para sus amigos, porque ellos les van a entender de formas que tal vez nosotros, hasta por la edad, no les vamos a entender. Entonces, el hecho de no estar ya con ellos, estar a veces, no pueden hablar porque están otras personas en la casa, tal vez sienten que les escuchan, entonces sí pueden estar realmente guardando muchas cosas que están sintiendo. Tal vez sí se comunican por otros medios, pero sabemos que no es igual que estar con alguien en contacto, a conversar con alguien. Entonces, por eso es muy esperable que se vayan a dar problemas de conducta como de parte de los adolescentes, más de los que, como digo, de que por sí ya son parte de la adolescencia, va a incrementar mucho más porque hay muchos otros estresores o agravantes en esta situación. Entonces, por eso digo también tener mucha paciencia con ellos. Yo leí de un psicólogo que decía que ahora tenemos que pensar en nuestros hijos como cuando están enfermos. O sea, cuando un niño está enfermo, tú le tienes mucha más paciencia, mucha más compasión, porque sabes que está enfermo y que no lo hace por mal o por estorbarte, sino porque se siente mal. Entonces es lo mismo ahora. Tal vez no esté físicamente enfermo, pero sí está afectado, como digo, está pasando por un duelo y va a tener actitudes que demuestren que se está sintiendo mal. Entonces, tener más paciencia, como digo, no ser permisivos ni es que vamos a aguantar cualquier cosa, pero sí tener un poco más de paciencia, respirar, no reaccionar de una o a la defensiva, sino parar un rato, detenernos, respirar y pensar qué está pasando, cómo le puedo ayudar, cómo le puedo poner un límite respetuosamente, sin necesidad de agredirlo, de criticarlo, sino con la parte, como digo, de compasión y de entender de dónde viene esa conducta. Querida Paz, estamos ya cerca de terminar este programa, bueno, y ahí creo que hay mucho más que conversar y muchas preguntas. Pero bueno, yo hoy me quedo con lo siguiente, me quedo con la conversación que hemos tenido con lo siguiente, que es importante reconocer que cada niño es uno. Entonces, es de tener muy en cuenta que no hay la receta mágica para todos, ¿no? Que cada niño es un mundo y él pertenece a una familia, que también cada familia es un mundo. Eso es lo que me ha quedado hoy. Algo también importante es que debemos conocer a nuestros hijos y quizás este espacio, que sí fue un poco estresante, que lo vivimos y lo estamos viviendo, también nos acerca más a conocer. Es importante conocer a nuestro hijo, sus reacciones, sus gustos. También me ha quedado de que como adultos responsables debemos hacernos cargo de las conductas tanto positivas como negativas.
¿sí? Que tenemos que estar bien nosotros, ¿sí? Y lo más importante, si no podemos sostener, pedir ayuda a los profesionales, ¿sí? Porque debemos evitar. Nosotros la semana pasada hablamos un poco de violencia intrafamiliar y sobre todo evitar caer o llegar a ser violentos con los niños, mucho más si son infantes, que no entienden con un golpe o no entienden con un grito. Entonces, eso, Paz, para ya ir cerrando más o menos por mi parte, es lo que me ha quedado esta tarde y evitar las agresiones. Paz, ¿cómo podemos evitar las agresiones? Llegar a la agresión con el niño. Yo creo que es muy importante, y repito, el trabajar con uno, porque tal vez a veces son cosas que vienen de nuestro pasado, que nos educaron a nosotros así, tal vez no conocemos otras formas y no sabemos cómo más, entonces cuando perdemos la paciencia, creemos que tal vez un golpe es la solución. Entonces, es trabajar con nosotros, porque ninguna, como dije, el respeto es para todos y eso incluye a los niños. A nosotros ni se nos ocurriría, incluso es considerado violencia si yo voy y le pego a otro adulto, eso es violencia, es agresión. Sin embargo, con un niño se considera supuestamente educación, lo cual no lo es, porque agredir nunca es una solución y siempre va a ser violencia, por más que digamos es suavito, es por su bien, es para ayudarle, no, siempre un golpe es agresión por donde le veamos. Entonces significa nosotros adquirir herramientas y eso muchas veces significa, como les dije al inicio, no creer que porque mi hijo se portó mal, entonces él se ganó el golpe, supuestamente, sino ver de que sí, tal vez mi hijo se portó mal, pero yo no tengo estrategias y no sé cómo manejar eso de forma adecuada. Entonces soy yo quien tiene que buscar asesoría y buscar cómo puedo adquirir herramientas para poder manejar esa conducta adecuadamente. Como digo, poner límites con amor, que se puede poner, pero si es que estamos tal vez por la desesperación, cayendo en los golpes, en los gritos, entonces eso es una señal urgente de que tenemos que buscar y pedir ayuda, porque el que va a terminar perjudicado es el niño. Bueno, como digo, una inquietud más, y creo que es la última. ¿Qué sucede? Porque, bueno, justamente ayer en una reunión del grupo de estudio planteábamos que muchas de las veces los papitos nos dicen, a mí me criaron así, me pegaron y mire, yo soy una persona de bien. Sí, entonces, cuando nos dan esa respuesta a los papás, porque las hay esas respuestas que dicen, sí, a mí me pegaron y, bueno, me pegaban y yo soy una buena persona. No lo dudamos que sea una buena persona, pero también es importante reconocer que vivimos otros tiempos. Quizás ese recurso, bueno, yo soy unos añitos más grande que ustedes. Quizás era un recurso que yo recuerdo que hasta en la escuela lo tenían las maestras, pero era un recurso de esa época. Entonces, ahora estamos en otra época, Paz. Exacto, y como dice Martita, a mí me ha pasado mucho, porque siempre escucho, a mí me criaron así, no estoy traumado, me criaron así, soy una persona de bien, y yo siempre lo que respondo a eso es, si es que crees que está bien agredir a un niño, entonces es que algo no resultó bien, porque si nos ponemos a pensar, nosotros incluso la violencia hasta a los animales lo consideramos eso, violencia. Pero cuando es contra un niño, ahí decimos, no, es que ahí es educación. Entonces, para mí, cuando alguien dice eso, o sea, a mí me pegaron y estoy bien, entonces, más bien es una señal de que en realidad no, porque no estoy reconociendo que es una agresión, que yo no me merecía esa agresión, que yo era un niño, que era la responsabilidad de mis padres. Sí, tal vez los padres hicieron lo mejor que podían, tal vez no tenían otros recursos y no se trata de culpar a los papás o de juzgarles o decirles que fueron malos padres, porque probablemente ellos hicieron lo que creyeron mejor, pero no estuvo bien y está bien reconocer y decir, sí, mis papás se equivocaron, hicieron mal, por más que hayan tenido una buena intención, pero bueno, ahora yo tengo la oportunidad de cambiar eso y no seguir repitiendo esos patrones. Y a veces, otra cosa que yo siempre... Quizás, sí, diga. Era el recurso, yo lo veo como si nos ponemos quizás a hacer un análisis sociológico, sí, antropológico, era el recurso de la época.
porque también tenemos que ubicarnos en la cultura, ¿sí? Y en la época. Claro, exacto. Entonces, yo siempre digo, las personas hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Entonces, sí, muchos papás no conocían otra forma, se promovía eso, como dice usted, incluso en las escuelas era visto como una forma adecuada de manejar la conducta. Entonces, no es que lo hicieron por malos o porque sabían que era malo y lo hicieron, sino porque creyeron que era lo mejor. Pero ahora tenemos más información, tenemos más cosas y está bien, como digo, reconocer y decir, sí, o sea, ellos lo hicieron con buena intención, pero no estuvo bien y yo puedo cambiar y debo cambiar eso cuando repita los patrones con mis hijos, porque sí, a veces nosotros decimos, vean, yo no estoy traumado, yo tengo un trabajo, tengo una familia, entonces estoy bien aunque me hayan pegado. Pero yo creo que a veces son cosas mucho más sutiles, o sea, para ser un delincuente, obviamente vas a tener que tener primero muchas otras cosas, desde genética hasta tu ambiente, hasta la parte de una agresión mucho más fuerte, pero eso no significa que aunque estemos aparentemente bien, no nos haya afectado en otras cosas. Nos puede afectar en la parte cómo manejamos nuestra ira, puede ser que tenemos muchos problemas de pareja o con los amigos, tal vez no sabemos cómo manejar el estrés. Entonces, a veces son cosas sutiles, porque nos enseñaron únicamente a cortar las conductas con un golpe, con una agresión, pero nunca a manejarlas. Entonces, como digo, no es que tienes que ser un delincuente para que te haya afectado. Y sobre todo, como usted dice, o sea, eso era de antes, tal vez no tenían más recursos, pero ahora los tenemos y no tiene ningún sentido no usarlos. Si es que tenemos tanto acceso, tanta facilidad, el seguir diciendo es que no pasa nada porque a mí me hicieron eso. Entonces, eso hay que cambiar esa mentalidad. Como lo dijimos la semana pasada y lo volvemos a decir ahora, no hay ningún argumento válido para la violencia, ni física, ni sexual, ni psicológica, y menos en niños que ni siquiera van a entender cuál es la situación. Además, también hablaba Martita de un recurso, totalmente. Realmente han cambiado los tiempos, estamos ya en un tiempo moderno y tenemos otros recursos de aprendizaje, tenemos tecnología, tenemos profesionales de la salud que nos pueden ayudar en todos los ámbitos y más recursos que nos hacen dejar ese patrón al lado, romper el patrón de pegarle a los niños para que aprendan, para la educación y con los nuevos recursos que tenemos, pues vamos a ser inclusive mejores de que, como dicen los papás, de que pegándoles son hombres de bien, pues ahora vamos a ser mucho mejores. Exacto, exacto. Eso también vi una frase que decía, que le respondían a alguien que decía, mira, a mí me pegaron y yo estoy bien. Y les respondían, imagínate cómo estuvieras si no te hubieran pegado. Entonces, como dices, ¿cuánto mejor podríamos estar si es que nos educamos? Y siempre a veces dicen, es que nadie nace, los hijos no tienen manual, nadie nace sabiendo ser padres. Y es verdad, no sabemos, pero eso no nos exime de la responsabilidad de educarnos, porque una vez una mamá en una consulta me dijo, yo vengo aquí porque me di cuenta que en realidad nosotros estudiamos para todo menos para ser padres. Y es verdad, creemos que ser padres es algo que simplemente se improvisa y se va en la marcha y simplemente hago lo que a mí me hicieron y ya. Pero no, tenemos la vida, el bienestar de otro ser humano en nuestras manos. Entonces, si estudiamos para otras cosas, con más razón, para poder criar adecuadamente a otro ser humano. Sí, muy bien, como lo mencionaba Carlita, pues ahora en la actualidad tenemos profesionales, tenemos muchos más recursos. Paz, ¿usted desde dónde nos puede ayudar? Tal vez su número telefónico, una página en que podamos ver sus recomendaciones o seguir sus consejos o hacerle una consulta. ¿Dónde la podemos encontrar? Yo tengo una página, se llama Crianza con Paz. Entonces ahí comparto muchos recursos, muchas estrategias, información para los padres igual, donde me pueden preguntar, donde pueden hacer cualquier tipo de duda que tengan que yo les pueda aclarar. También actualmente estoy haciendo, ya espero que para los próximos días estoy haciendo igual mi página web para poder de esa forma poder ofrecer los cursos o ofrecer las consultas de forma online, porque a veces no únicamente son personas de aquí de Ecuador, sino de otras
lugares que quieren información, entonces para poder tener para un público internacional, digamos así. Muy bien, muchísimas gracias. Por mi parte, solamente agradecerle, Paz, realmente nos ha ayudado muchísimo esta tarde y también para todas las personas que nos acompañan hoy, recordarles que en cuanto al tema de conductas y emociones de los niños, no debemos descuidarlas. Sí, por ejemplo, si los niños tienen ya definido un diagnóstico, como en el caso de TDAH que nos hacían la pregunta, o algún otro tipo de diagnóstico y tal vez están con medicación, pues deben continuar con la medicación que están. Es importante no abandonarla, sí, porque a veces en ciertos diagnósticos y en ciertos casos los chicos necesitan ese apoyo. Sí. Entonces deben estar en el control con el neurólogo o neuropediatra, no deben abandonar el control. Y sobre todo también estar en contacto con sus terapeutas, ¿sí? Estamos nosotros en el área de salud activos siempre para poderles proporcionar cualquier ayuda o satisfacer una pregunta. No se queden solos con los niños, continúen sus tratamientos, estamos brindando todas las posibilidades por medio de la tecnología para acompañarlos desde casa y que los niños, lógicamente, no se descompensen en sus tratamientos. Eso sería una recomendación general para todos, continuar y no descuidar esa parte terapéutica y de tratamiento en el caso que sea de medicación. Eso sería para cerrar por mi parte, agradecerles esta tarde de su compañía y que Carlita nos cuente qué tenemos para el día jueves. Así es. También quiero agradecer a Paz. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, por darnos su tiempo, sus consejos y toda la información que nos ha brindado. Síganla también en su página Crianza con Paz. Yo he visto su página y me parece muy, muy efectiva. Tiene unos consejos muy buenos y realmente yo les recomiendo a todos quienes nos están viendo. Muchísimas gracias. Para el día jueves 4 de junio, de igual manera a las 5 de la tarde, tenemos un tema muy importante. Vamos a hablar acerca de la diabetes tipo 1 y COVID-19. Vamos a entrarnos prácticamente ya al ámbito de salud, hablando acerca de la diabetes tipo 1 con Caterine Esteves. Ella es doctora en medicina, especialista en pediatría y también tiene un máster en endocrinología del niño y adolescente. Vamos a hablar sobre este tema importantísimo el día jueves. Muchas gracias, Martita y Carlita. Fue un gusto poder estar con ustedes esta tarde y por todos sus aportes y preguntas que en verdad creo que van a ayudar a todos los que escuchan a tener una percepción más adecuada de cómo manejar esta situación. A usted, Paz, muchísimas gracias. Una buena tarde a todos. Igual. Gracias. Nos vemos el jueves con otra entrevista. Hasta el día jueves.